Auspician este programa ADM, ANCAP, Alfa FM 963, Edu School, Intendencia de Montevideo, Mirin, Renault, UDE, Universidad de la Empresa. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, les damos la bienvenida a este programa que va a ser el cierre de este ciclo 2023 de las Conferencias Memorables. Disertaciones que se han destacado y que forman parte del pasado reciente. Hablamos de los últimos 20, 25, 30 años en nuestro país. Y para ello contaremos una vez más, así fue en el cierre del ciclo del año pasado, con la presencia del profesor doctor honoris causa Jorge Abuchalca. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí y sobre todo tratándose de un tema tan fundamental e importante como fue el ciclo de este año 2023. Jorge Abuchalca es presidente del Consejo de Administración de la Universidad de la Empresa, la UDE, y es además presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing ADM. Hemos elegido para hoy, Jorge, repasar algunas de las conferencias que estuvimos poniendo a consideración nuevamente este año. En una de ellas, el presidente Jorge Valle, en otra, el presidente Tabaré Vázquez, vos le llamás hace muchísimos años presidente mandato cumplido, ambos lamentablemente ya fallecidos. En el caso de Jorge Valle es una conferencia que, como se verá y escuchará, es mientras ejercía su mandato, plena crisis del 2002, cierre del 2002, Vázquez en el 99 intentando llegar al gobierno que finalmente lo logra Valle, es así. Y bueno, y Enrique Iglesias como un analista internacional de lujo que tiene este país, porque puede mirar las cuestiones que nosotros no vemos, obviamente. Y el cierre va a ser con un fragmento de lo que fue la presencia en el comienzo de este ciclo 2023 de las conferencias o los almuerzos de trabajo de ADM del presidente Luis Alberto Lacalle Pou. Quería que, grosso modo, nos cuentes qué te ha dejado este 2023 o qué le ha dejado a la Asociación de Dirigentes de Marketing. Bueno, lo primero, un año de gran éxito, de muchas actividades, muchísimas actividades, y todas ellas bien representadas y con una afluencia de empresarios y gente interesada en las conferencias que participaron en este ciclo, muy interesante, muy importante para nosotros, y además lo que más me ha llamado la atención es el cambio de la actitud de todos nosotros, que veníamos de una pandemia en la que no entendíamos mucho qué nos había sucedido, y de golpe nos encontramos otra vez con alegría, entre amigos, con abrazos, con todo eso que sucede en los almuerzos de ADM, e incluso los conferencistas participando de ese reencuentro que para mí fue muy importante, y eso es lo que yo hago de cierre, en un año muy conflictivo en el mundo. Sí, señor. En un año que cada instante están sucediendo cosas que son de terror para nuestra costumbre y nuestra vida hasta hace muy poco tiempo. Es así, la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, bueno, y la situación de Israel y Hamás. Sí, eso como grandes titulares, pero existen otros titulares que coexisten con nosotros. El caso de Venezuela, por ejemplo, el caso de Cuba, por ejemplo, el caso de Ortega también en Centroamérica, Argentina, que está saliendo a probar con un nuevo presidente, un nuevo centro político, pero un país riquísimo con grandes problemas. Entonces vivimos en un mundo convulsionado, lo que cuando uno dice, ¿y cuál es tu cierre? Qué lindo país que tenemos, y qué bien, a pesar de los malos momentos, qué bien la pasamos. Quédate por ahí porque en los próximos minutos, en los próximos bloques vamos a hablar también del año que viene, año electoral además, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia de Jorge Valle. Ubíquense en diciembre de 2002. El presidente Valle comenzó diciendo: créanme que de todas las veces que vine a ADM,
para mí y para el Uruguay es el momento más difícil. No es esta la primera vez, por cierto, que he tenido el gusto y el honor de participar de estas reuniones para hacer uso de la palabra, aunque sin ninguna duda de todas las oportunidades y circunstancias en que me ha tocado hablar aquí, esta es la más difícil y sin error, creo, la más importante. Porque estamos finalizando el año más traumático que ha vivido el Uruguay en los últimos 100 años. No tengo ninguna duda al afirmarlo que esto es así y que el año que termina es en todos los órdenes el año en donde el Uruguay ha enfrentado las mayores dificultades de todas. Estos acontecimientos comenzaron el 24 de abril del 2001, cuando perdimos la condición de país libre de aftosa sin vacunación. Se fueron incrementando a fin del mismo año, a raíz de los acontecimientos políticos y financieros ocurridos en Argentina. Se acentuaron, sin ninguna duda, con una presión sostenida a partir de los acontecimientos de febrero, presión contra el sistema financiero del Uruguay que se mantuvo por 6 meses corridos, en donde perdimos el 40% de los depósitos, en donde por primera vez los bancos públicos del Uruguay, particularmente el Banco de la República, aunque también el Banco Hipotecario, sufrieron fuertes retiros. Todo ello, como es de conocimiento público, determinó que nuestras reservas disminuyeron en forma superlativa, nos obligó a clausurar la actividad de los bancos hasta ahora intervenidos y a establecer un feriado bancario que impuso la paralización por algunos días de las actividades del resto del sector financiero. Hago estas referencias por todos conocidas para que si apreciemos hoy, 6 meses después, lo que significó entonces para nuestro país la decisión del presidente Bush de auxiliar al Uruguay. Entre los numerosos análisis que hemos visto desde entonces acá sobre lo que le ocurrió al Uruguay, lamentablemente no hemos leído ninguno que haya descrito la situación de lo que pudiera haber sido la situación del Uruguay si el viernes 26 de julio, a eso de las 9 de la noche, el señor embajador del Uruguay en los Estados Unidos, el señor Hugo Fernández Feingold, con palabra entrecortada, me anunció que se había producido el milagro. Creo que ser agradecido es sin duda una buena condición. Y el gobierno del Uruguay, en nombre del pueblo de nuestro país, está agradecido por lo que allí ocurrió y porque con ese paso evitamos sin ninguna duda males mayores. Yo quisiera hacer, a propósito del tiempo vivido, algunas reflexiones. La primera, a mi juicio, la más importante, tiene que ver con la conducta de nuestro pueblo. La familia uruguaya es la que más ha sufrido con las dificultades vividas. Pérdida de empleo, angustia, incertidumbre, alejamiento del país de muchos, años de esfuerzos perdidos en industrias y comercios, contratiempos de toda índole que han afectado la vida de la inmensa mayoría de todos los ciudadanos del país. El pueblo ha respondido ¿cómo? Actuando con un alto sentido de responsabilidad y de comprensión. En el caso particular de los ahorristas de los bancos intervenidos, han dado un ejemplo de patriotismo y sensatez, manteniendo sus depósitos en los bancos, corriendo su suerte, sin sacarlos del país
disponiéndose a colaborar para la reapertura de estas instituciones. No conozco una conducta colectiva voluntaria igual a la nuestra en situaciones similares. Estas actitudes condicionan y determinan el destino de las naciones. Y es necesario que los técnicos y los funcionarios de los organismos, como el Fondo Monetario, por ejemplo, tomen en cuenta estos hechos al hacer sus diagnósticos, porque ellos constituyen un insustituible activo nacional. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Recuerdo perfectamente algunas de las cosas que tú decías en el 2002, ¿no? Porque había empresarios entregados, totalmente entregados, pero cada vez que vos presentabas a alguien, hablabas de la esperanza de un país. Quiero parafrasear lo que decías, de que podamos los empresarios, decías, poder volver a invertir, a recuperar la confianza. Decías, estabas todo el tiempo bregando, no nos entreguemos. Exacto, es mi sentir, porque yo acabo de decidir el país que tenemos, que no lo reconocemos. El otro día, presentando a la vicepresidenta de la República, hice un comentario que así lo sentí, acá se dijo, terminó el censo, hay más de 600 personas, después me dijeron 800, que tienen más de 100 años, es un país envejecido. Más de 20.000 con más de 90. Bueno, más de 20.000 con más de 90, y es un país envejecido, incorrecto, señor. Es como decir, vivimos en un país chiquito. Incorrecto, señor. Vivimos en un país que tiene 176.000 kilómetros cuadrados de tierra fértil. Pónganlo en Europa y somos más grandes que cantidad de países de Europa. Sí. Entonces, no digamos eso, 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es una viña y no lo queremos reconocer. Cuando se dijo el señor censista, lo digo con mucho respeto, un país envejecido, se equivocó. Un país maravilloso que tiene la oportunidad de que vivamos más años y en buen estado. Entonces, eso es como reconocen otros países que dicen la longevidad como uno de los pilares de esos países, que comen ajo todos los días y para no tener mal gusto toman yogur y lo dicen con orgullo. Y nosotros decimos envejecido. No, si los jóvenes tienen otras expectativas de lo que es la familia, es problema de los jóvenes, no de los que viven más años. Felicidad para todos los que viven más años, es una maravilla. Permitime unos minutos, hacemos una pausa y seguimos en este cierre del ciclo 2023 de las conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Seguimos y ahora nos situamos en septiembre del año 99. Octubre del 99 fueron las elecciones en las que finalmente ganaría el doctor Jorge Valle. Venía la reforma constitucional, ¿se acuerdan? Del año 96, que habilitó la segunda vuelta. Bueno, ¿qué decía Tabaré Vázquez? Bueno, en ese momento iba como candidato presidencial del Encuentro Progresista, Frente Amplio. Y allí, en ese almuerzo de ADM, presentó algunas de las propuestas que hacía la coalición de izquierda. Primero, el desarrollo sostenido de un país productivo requiere una política activa del Estado. Pero, ¿qué Estado? ¿El del pasado? ¿El Estado actual? No. Para nosotros un Estado más ágil, más transparente, más eficaz, más vigoroso, que no es lo mismo que un Estado más gordo o más pesado. Un Estado que garantice la estabilidad a nivel macroeconómico, que promueva la inversión, que participe en ella cuando sea necesario o conveniente, que preserve para sí la explotación de actividades estratégicas y que al mismo tiempo sea el articulador de la distribución
de los frutos del progreso. ¿Cómo vamos a temerle al Estado si hasta el economista Paul Krugman, uno de los principales referentes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, viene manifestando que ante la generalizada inestabilidad económica hay que volver a algún tipo de revitalización de las funciones de control e intervención estatal? ¿Y el mercado? Sería ridículo desconocerlo, tan ridículo como asumirlo como un inexorable fin de la historia, ni sobre todo como una realidad incompatible con el Estado. Para nosotros, la disyuntiva no es entre más o menos Estado o más o menos mercado. El desafío es mejor Estado y mejor mercado en una economía que acepta que el mercado es el único verdadero validador de los resultados de la producción, pero le compete al Estado, en función de una sociedad cuyos valores, derechos y responsabilidades debe articular, orientar y regular la asignación de los recursos. Por ello, el mercado es irreemplazable como el evaluador de los resultados de un proceso productivo. En cambio, el planeamiento en la asignación de recursos por parte del Estado para nosotros es vital. Segundo, un país productivo requiere ciudadanos productivos y ello implica una fuerte y sostenida inversión en educación, investigación científica e innovación tecnológica. La educación es una poderosa herramienta, como ustedes saben muy bien, del desarrollo. Hay que lograr en nuestro país que todos nuestros niños, todos los niños uruguayos, tengan las mismas posibilidades reales de acceder a un buen sistema educativo, que no termine el día que, siendo ya jóvenes, egresen del mismo con un diploma y la incertidumbre del desempleo. Para producir en el mundo actual hay que tener no solamente información, sino también y principalmente imaginación, creatividad, capacidad de razonar e iniciativa. Hay que asumir la educación como un proceso intelectual permanente para la razón, para la producción, para ejercer plenamente la ciudadanía. La educación, la investigación científica y la innovación tecnológica son asuntos de Estado y por tanto este ha de desempeñar un papel rector, aunque no excluyente, en el diseño, instrumentación y aplicación de estos procesos. En tercer lugar, las transformaciones hacia ese país, hacia el Uruguay productivo que impulsa el encuentro progresista, requiere, en materia de políticas económicas, reglas de juego firmes pero diáfanas, que no generen incertidumbre o inseguridad entre los agentes económicos, sean estos inversores, empresarios o trabajadores. En tal sentido, nuestro principio general de la política hacia el país productivo puede resumirse en las siguientes 3 palabras: gradualidad, estabilidad y equidad. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Al igual que cuando estuvo, por ejemplo, de cara a la elección del 2009, el expresidente Mujica y dijo difícilmente que alguno de ustedes me vaya a votar, vos te acordás de eso, Jorge. Sí, señor. Lo mismo seguramente, salvo la gente que lo acompañó de su partido, el doctor Tabaré Vázquez planteó cosas parecidas, pero habló de gradualidad, eso traía cierta tranquilidad, estabilidad en la macroeconomía, y habló de equidad. Digo,
tres palabras que se me ocurre, que es con las que acaba de terminar este fragmento. ¿Qué recordás de aquel año 99? Que veníamos un poco con la crisis de Brasil. Cierto. Y seguro, no esperábamos el sacudón que vendría 2 años después desde Argentina, ¿no? Es correcto. Uruguay, un país dolarizado, en momentos de zozobra, porque el Mercosur, que se había firmado en 1991, había tenido un empuje muy importante, un desarrollo muy interesante, y de golpe eso se caía porque Brasil no avisó de su devaluación, lo hizo en forma intempestiva, y eso sacudió lo que eran las proyecciones que teníamos nosotros, los uruguayos, los paraguayos y los argentinos, que estaban con el 1 a 1. Un dólar, un peso, un dólar. Entonces, eso fue el primer quiebre de Mercosur. El discurso del doctor Tabaré Vázquez siempre fue un discurso de paz para el país, de tranquilidad para el país, porque no es porque sea un país extremadamente nervioso, sino porque era un momento complicado. Entonces, eso, los tres conceptos que marcó, eso marcaron el perfil hacia donde estábamos yendo, cosa que me pareció muy importante, muy interesante y muy certero en el momento que vivíamos. Vamos a hacer otra pausa y vamos a seguir en este cierre del ciclo 2023. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Este año, en este ciclo, tuvimos oportunidad de recordar conferencias memorables, algunas de personalidades mundiales, de talla mundial. Un amigo de la casa, el contador Enrique Iglesias, estuvo en diciembre del año 2006. Ubíquense en el fin del auge de las economías que habían crecido, Uruguay también, desde de la década del 10, es decir, un muy buen año 2012, 2013, 2014, pero el 2016 ya era un país, una región y un mundo con el pie en el freno. Me propongo discutir en estos, creo que son 30 minutos que me han dado, sobre 3 puntos centrales. El primero es un poco el tema del cambio, que ya mencionaba hace un instante Jorge, que nos toca vivir, una época de cambio, no más que una época de cambio, un cambio de época. En segundo lugar, el surgimiento de una nueva sociedad, una sociedad compleja y donde está en muchos segmentos, sobre todo en el mundo desarrollado, frustrada, enojada. Y por último, algunos problemas que nos plantea la coyuntura particularmente cambiante en Europa y en los Estados Unidos, y cómo eso se proyecta sobre el futuro y sobre lo que debieran ser nuestras preocupaciones. Yo digo, hay un cambio de época, claro, creo que lo sentimos todos, lo mencionaba recién también Abu Chava, yo creo que hay un cambio de época muy conocido que está empujado por 2 grandes motores en los últimos años. Ciertamente el motor de la tecnología y el otro es el motor de la globalización. El motor de la tecnología nos da todos los días sorpresas a un ritmo que es realmente febril, que tenemos todos los problemas que traen consigo las nuevas tecnologías, que traen consigo la nanotecnología, la robótica, este imparable movimiento de la digitalización, es decir, la generación de los nuevos materiales. Tenemos ahí todo un conjunto de elementos que están cambiando la forma de producir, la forma de consumir, la forma de relacionarnos, la forma de pensar. Los niños nacen en otro ambiente para hacerse cargo de otras oportunidades y de otras aventuras. Entonces, es un cambio de época como pudimos tener al fin de la Segunda Guerra Mundial o quizá a principios del siglo XX. Bueno, en ese cambio de época se innova y todo el mundo está innovando. La gente joven ha tomado esto también con mucho entusiasmo, pero a diferencia de épocas pasadas, se innova en todas partes. Este año China va a registrar 1 millón de patentes. 1 millón de patentes, más que Estados Unidos, Inglaterra y Alemania juntos. Es decir que China, este país que hace 20 años formaba parte de los países profundamente subdesarrollados, hoy tiene esta capacidad de creatividad.
Ahora, es una tecnología disruptiva, como se dice en los ingleses, y de alguna manera esta disruptiva ha causado grandes impactos positivos, ha sido responsable de los grandes aumentos de la producción que ha tenido lugar en el mundo, pero también tiene elementos preocupantes como toda vez que afecta a las tecnologías antiguas, toda vez que afecta a las costumbres, a la cultura y sobre todo toda vez que afecta al problema del empleo. Estaba leyendo los diarios, dicen recientemente que en Estados Unidos se estima que para el año 2030 habrán desaparecido el 48% de los empleos que hoy tienen los Estados Unidos. Ese mismo índice, no sé si en esa proporción, podría aplicarse en los países en desarrollo y ciertamente tenemos que tomar nota. Ayer, en una interesante reunión en la OPP, se habló mucho de este tema, del impacto de la demografía sobre nuestra propia realidad. De manera que el primer tema está claro, todos lo tenemos a la vista y todos somos actores en este proceso de cambio que está mudando la forma hasta de cómo pensamos. Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Enrique Iglesias hablaba, entre otras cosas, Jorge, de un momento muy especial para el mundo. Hablaba de un cambio de época, un mundo de permanente innovación y con ese freno en la economía. Acordate cuando Danilo Astori, antes de asumir, incluso en una entrevista con el colega Daniel Castro en Canal 4, dijo: vamos a suspender la construcción de la Antena Arena, el lío que se armó en aquel 2014, porque ya la economía no es la misma. Después se retomó y se construyó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te tiro datos como para situarnos en aquellos momentos. Sí. Ya era Vázquez el presidente nuevamente en este 2016. Es cierto, pero siempre hay una secuencia. ¿Por qué estas conferencias memorables tienen tanta vigencia? Porque el pensar conjunto de todos los líderes políticos y los líderes en general del Uruguay tienen el mismo pensamiento. Es decir, Uruguay, un país para conservarlo, no es un país para ir adelante a ver qué es lo que va a pasar. No, es un país de cuidado, responsable, y todo el mundo siempre dice: me como todo el pan. No, me como la mitad y guardo la otra para cuando lo necesite. Entonces, ese es el concepto que tenemos los uruguayos de la vida. Entonces, la opinión que se dio en ese momento de un hombre como Enrique Iglesias, un hombre de mundo, un hombre que manejó el Banco Interamericano de Desarrollo, un hombre que manejó la Cancillería del Uruguay, la Secretaría Iberoamericana. La Secretaría Iberoamericana, un hombre muy uruguayo, a pesar de ser español. Asturiano. Sí, pero también un hombre muy cauto, no un hombre de riesgo. Es decir, hay que ir adelante, pero sabiendo hacia dónde se quiere ir, sabiendo qué es lo que dejamos atrás. La toma de decisiones es muy importante, pero más importante aún son las consecuencias de esas decisiones, y eso mismo era lo que marcaba el contador Enrique Iglesias. Atención con las consecuencias. Sí, viste que en una parte él dice, me lo anoté acá, en el 2030 en Estados Unidos desaparecerán casi el 50% de los trabajos conocidos. Y alguien dice, qué novedad. No, lo dijo hace 7 años. Se está diciendo esto hace 2, 3, 4 años con la cuarta revolución. Él ya lo venía diciendo hace mucho tiempo. Pero el comienzo de todo esto, reunido en España con un grupo de dirigentes políticos, ellos decían: acá esto se va a caer todo antes del 2008. Se están construyendo estructuras de edificios, no edificios, las estructuras, y las venden como si fueran completos y no hay nada dentro. Entonces, acá esto va a explotar en algún momento, y explotó. Pero esto también lo sabía el contador Enrique Iglesias. Sabía lo que estaba sucediendo y por eso su cautela. Vamos a hacer la última pausa y venimos con un momento muy especial de este año para la Asociación de Dirigentes de Marketing. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Estamos en este cierre del ciclo
2023 de las conferencias memorables de la asociación, de algunas conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Antes del cierre en el que vamos a escuchar al presidente de la República, nada más ni nada menos, se viene un año electoral, Jorge, en el que la Asociación de Dirigentes de Marketing ha sido un foro clave, te diría, en las últimas 4 o 5 elecciones. Este año tampoco hay grandes líderes como los tuvimos. No está Tabaré, no está Jorge Valle, no está Danilo Astori y tantos otros que podemos estar nombrando. Bueno, y obviamente por una cuestión de edad no está Mujica, no está Sanguinetti. El doctor Sanguinetti y el presidente Mujica tampoco están en el ruedo. Es una renovación total. Renovación total, todavía un poco confusa, porque dentro de los grupos no se vislumbran líderes natos. O sea, son líderes que representan grupos. Entonces es la nueva organización que ya tiene más de 10 años, esta nueva organización que se toman resoluciones, pero nadie sabe quién las tomó, pero se toman. Antes no, el que la tomaba era el dueño o el CEO o el gerente general, y había una responsabilidad directa. Quiere decir que va a ser un año bastante complicado, bastante complejo. Igual, si dentro de lo que nos deja, yo creo que este gobierno que ha actuado acá ha hecho muy buenas cosas, y para mí lo más importante es la actividad del presidente en el mundo, porque no nos damos cuenta que estamos en Uruguay, 3.444.263 habitantes, como le dijo una joven a un amigo, pero eso no es ni un barrio. Y vivía en Shanghái. Y seguro. Entonces, cuando nosotros, el presidente nuestro estuvo reunido 2 veces con el presidente de la potencia número 1 del mundo, que es Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Estuvo reunido con la otra potencia, que es la China, con Xi Jinping y todo su equipo. Estuvo reunido con quien era el ministro de Gran Bretaña, Johnson. Estuvo reunido con el presidente de Francia, Macron, que fueron a ver el rugby juntos. Estuvo reunido con casi todos los presidentes de América Latina, y todo eso es representando a nuestro país. Quiere decir que fue para mí una actividad muy interesante para tratar de introducir al Uruguay en el mundo. Uruguay solo en el Mercosur, esto lo dijo el otro día, lo vi en una conferencia memorable, Fernando Enrico Cardoso: a nosotros el Mercosur no nos alcanza. Estamos hablando de Brasil. Lo dijo hace más de 20 años eso. Hace 20 años, hoy sigue vigente. Hace 20 años, hoy sigue vigente. Entonces, yo pienso que hemos tenido un buen gobierno este año y todo el periodo. Un buen gobierno con las dificultades que tiene todo grupo humano. Tú dijiste, y es mi actividad, soy presidente de organizaciones que no empiezan ni terminan con esta. Soy presidente de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Dirigentes de Empresas. Entonces, ¿qué está pasando en el último escalón? Yo no lo sé. Bueno, pero es mi responsabilidad. Sí, es mi responsabilidad por el cargo que uno representa. Entonces, si hoy juntamos toda la basura y se la tiramos a quien actúa en representación de nuestro país, entonces lo teñimos todo de colores, que esto va a pasar en este año electoral. Pero yo creo que por sobre todas las cosas, los uruguayos somos uruguayos, nos conocemos, hemos ido a los mismos colegios, nos conocemos del barrio, entonces creo que va a primar el sentido común, y entonces va a ser un año electoral competitivo, pero espero que respetuoso. Vamos a ir a un tramo, creo que el más atendido por el auditorio que desbordó el ballroom del Radisson Montevideo cuando vino el presidente Luis Lacalle Pou. Fue el momento que más atendió y que creo que generó más repercusiones. A mí me da la sensación de que todas estas cosas llegaron para quedarse. Obviamente que el mundo se va a ir transformando y va a haber que ayornar de nuevo la educación. Lo que queda claro es que a mí que no me gustaba estudiar mucho, vamos a ser eternos estudiantes. Somos tipos celulares. Vamos a tener que bajar actualizaciones todo el tiempo. Y eso está
comprobado a cualquier nivel que uno se encuentre. ¿Qué es la reforma de la seguridad social? ¿Qué es la transformación educativa? Agregaría la regla fiscal, agregaría el régimen de adopciones, agregaría la libertad de trabajo, o sea que es compatible trabajar y hacer huelga. Estoy hablando de que no se permiten las ocupaciones en el horario de trabajo. Todas esas cosas van a tener continuidad, y estoy hablando después del 1 de marzo del 2025. Y si no van a tener continuidad, estaría bueno saberlo. Estaría bueno saberlo, porque son reformas profundas, importantes, que hace falta convicción, decisión, y ¿saben qué? Y no estoy hablando en primera persona, estoy hablando del equipo, hace falta coraje. Y nosotros tuvimos el coraje que había que tener. Los partidos están calentando los motores para las elecciones, algunos más, otros menos. Hay distintos perfiles. Yo calculo que cuando despunte la primavera ya alguno va a salir, lógicamente, a hacer compromisos y a hacer propuestas y formar equipos. Eso es tan lindo que yo tanto voy a extrañar, que son los procesos electorales. ¿En qué entorno se va a llevar adelante este proceso electoral? Y yo quiero desmistificar aquello de que si el mundo le va mal, Uruguay le va mal. De nuevo, con datos. La globalización tiene como dos consecuencias que van a contramano. La primera, como decía hace un instante, lo que pasa en cualquier rincón del mundo rebota en Uruguay. Al mismo tiempo, tiene algo virtuoso para nuestro país, es que el mundo con la globalización se achicó tanto que desde Uruguay yo puedo estar conectado y trabajando con todo el mundo. Si esas dos cosas es cierto que se dan, estamos en un momento, usa la palabra único y especial para nuestro país. Voy a tirar un dato nomás. El mundo creció este año pasado el 2,6, más o menos. Uruguay creció al 5%. Podríamos hablar de inflación. Países que históricamente casi no tenían inflación, se les disparó. Desabastecimiento en países de Europa, primer mundo. Desempleo que todavía no lo pueden recuperar. Y Uruguay tuvo una trayectoria totalmente distinta. ¿Por qué? No voy a contestar esa pregunta. ¿Por qué Uruguay tiene esa oportunidad? Y aquí está el centro que conjuga la confianza, la certidumbre y la esperanza. Porque Uruguay tiene una historia democrática. Suena enorme la palabra historia democrática. Están los pequeños gestos. Está acá, mirá, está acá que estén las principales figuras de la oposición. Es un gesto democrático para mí importante. Está en el nivel de debate que tengamos. Está en la honestidad intelectual que tengamos en esos debates. Y después está en cosas más grandes, que es el cuidado de la democracia y la república. Por ejemplo, la irrestricta o el irrestricto respeto a la separación de poderes. Yo creo que no debe haber país en el mundo que tenga casi religiosamente una separación de poderes tan nítida, tan clara y que todo el mundo respete. Que la separación de poderes no quiere decir divorcio de poderes. Yo puedo criticar a quien quiera, pero otra cosa es incidir institucionalmente en un poder del Estado. Obviamente que hay conexiones en la separación de poderes. El poder legislativo controla al poder ejecutivo, el poder ejecutivo tiene derecho de veto
sobre leyes del Poder Legislativo, el Poder Legislativo nombra a la Suprema Corte de Justicia, y así sucesivamente. Capaz que el que menos contacto institucional tiene, y creo que también fue sabio el constituyente, es el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Pero todo esto que yo les digo hace parte de la historia democrática, hace parte de las raíces. ¿Ah? Iba a hablar de las raíces, pero no voy a hablar de las raíces. Básicamente es importante que estén firmes las raíces. Habla también de la coyuntura. Y sí, Uruguay quedó en el foco. Quedó en el foco porque tenía historia de respeto a las cosas que yo hablaba y porque en momentos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha incertidumbre en el mundo, Uruguay, en la punta del gobierno, pero Uruguay, los uruguayos, la sociedad, al amparo de esa libertad responsable, fue un ejemplo en el mundo. Y eso me parece que a todos nos debería hacer sentir orgullosos, porque no es, insisto, no es un tema del gobierno, es un tema que está intrínsecamente impregnado en el ADN de nuestra sociedad. Y después, lo hablaba hace un instante, la inestabilidad del mundo. Fíjense lo que está pasando en países que nadie se le ocurriría hablar de inestabilidad democrática, económica, social. Y todo eso en la globalización confluye a que Uruguay esté siendo testigo de una migración en ambos sentidos. Algunos escapan de regímenes dictatoriales y los recibimos, y otros una migración voluntaria o calificada de gente que viene a invertir y a tener sus familias para estar tranquilos. Y eso lo estamos viviendo en nuestro país. Por eso, de nuevo, en estos tiempos que nos quedan de gobierno, nuestro país, nuestra democracia, nuestra república, nuestra sociedad, hay que cuidarla porque es una construcción colectiva que está entendida, que está aceptada y que por sobre todas las cosas tiene que ser respetada y valorada por todos los gobiernos. Nosotros nos estamos haciendo cargo de ello. Muchas gracias. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Y hasta aquí llegamos, Jorge Abuchalja, con un ciclo espectacular por el peso de los conferencistas y el peso de sus disertaciones. A veces me genera una contradicción que cuando alguna cosa tiene tanta vigencia y es una cosa buena, me encanta. Cuando tiene vigencia porque algo no se ha resuelto, me preocupa. ¿Me explico? Sí, concuerdo. Lo interesante es la vigencia, no lo que no se ha cumplido. No, ninguno ha sido cortoplacista. No, bien. por eso. Y además, 20 años no es poco tiempo para un país que tiene 200 años. Entonces, no, en el vértigo de este siglo es muchísimo 20 años. Termina siendo hasta mucho para los países antiguos también. Por eso, sí. Y nuestro país, que es un país muy joven. Muy joven. Entonces, 20 años es mucho tiempo. De cualquier manera, uno cuando hace coaliciones, entonces hay que respetar quién es quién. Entonces, cuando queremos compararnos con Brasil, estamos hablando del país más grande de América Latina y que tiene más de 200 millones de habitantes. Es así. Si Argentina tiene 47 millones de habitantes y nosotros tenemos 3.400.000 habitantes. Entonces, yo creo que el trabajo que ha hecho este gobierno es un trabajo interesante de tratar de incursionar en el mundo. Yo quizá lo que diría es, hay que tratar de amalgamar las cosas para no romper lo que ya está construido. Lo que está construido y hay que tratar de pulirlo y sacarlo adelante. La conferencia del presidente Luis Lacalle Pou fue excepcional. La verdad,
felicitaciones a la conferencia porque no dejó nada abierto, cerró todas las puntas y yo creo que parte de lo que él se comprometió en esa conferencia se ha cumplido y se sigue tratando de cumplir lo que queda abierto. Es momento de desearte un gran año 2024 para ti y tu familia, de agradecerle a ADM en tu persona la confianza en que yo pueda elegir junto con la gente de ADM estas conferencias y poder entrevistar también a figuras notables que comentan cada una de estas, así que muchísimas gracias. No, yo te agradezco a ti, te felicito realmente porque sos un periodista que me hace sentir orgulloso de que seas un uruguayo periodista al nivel que tenés, entonces yo te felicito. Lo otro sí, quedamos muy satisfechos. Le digo cuál es el próximo año para nosotros. Estamos trabajando con la Asociación Europea de Marketing para unir el mundo del marketing. Entonces estamos trabajando en eso, que creo que es muy importante, muy interesante. Ya la parte europea ya está toda junta. La parte de América todavía tenemos algunos puntos que pulir, pero ese es uno de los puntos importantes. Ya te tendremos por aquí contándonos concreciones el año que viene. Por supuesto, y el año electoral también es muy importante para nuestra institución y también es muy importante una reunión que está llevando a cabo quien dirige todo el departamento de capacitación con referentes de marketing para ver las nuevas tendencias del marketing más allá de la tecnología aplicada. Más allá de la tecnología aplicada, eso es la tecnología. ¿Cuáles son los gustos de cada uno de nosotros y nuestras necesidades? En eso se está trabajando. Yo me despido agradeciendo todo el trabajo que has hecho tú, que hace el cameraman, el quien está grabando todo esto, a todos quienes participaron, los líderes que nos acompañaron en todo este proceso. No los puedo nombrar a todos, pero si no me quedo. Y sí, feliz Navidad y próspero año nuevo, y que el próximo año sea aún mejor que este año. Muchísimas gracias. Y a ustedes, hasta la próxima. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa ADM, ANCAP, Alfa FM 963, Edu School, Intendencia de Montevideo, Mirin, Renault, UDE, Universidad de la Empresa.